Hola, mi nombre es Erika, pertenezco al grupo 9132 de la licenciatura de Psicología en Línea de la Universidad Autónoma de México. Voy a hablar sobre los antecedentes filosóficos de la psicología, en este caso sobre las concepciones epistemológicas dominantes en la conformación de una ciencia. La primera concepción que voy a mencionar es la empirista o continuista. En esta concepción se afirma que la ciencia se construye desde las apariencias y el conocimiento sensorial que nos dan las cosas, y evolucionando de una manera progresiva hasta llegar de lo perceptible a lo desconocido. La segunda concepción es intuicionista, y esta sostiene la habilidad especial del ser humano de descubrir de manera espontánea y exacta la esencia oculta que tienen esos fenómenos desconocidos. La tercera concepción es la que se refiere como discontinuista materialista, y esta concepción postula que la ciencia no se sustenta en apariencias y tampoco trata de encontrar una esencia oculta, sino que se construye a través de conceptos. En cuanto al epígrafe de Bachelard que hace mención Brownstein en este libro, se refiere precisamente a la concepción epistemológica discontinuista materialista que había mencionado anteriormente, donde afirma que para llegar al conocimiento objetivo es necesario romper con ese conocimiento sensorial que teníamos anteriormente. Las acepciones de ideología, la primera acepción se refiere a la ideología como un saber precientífico, es decir, para poder llegar a un conocimiento científico es necesario trascender una ideología vigente, alzarse, criticar esa ideología. La segunda acepción se refiere a la ideología de clase y sostiene que existan representaciones modificadas e impuestas por una clase dominante que justifican de alguna manera su dominación ante esta sociedad. La tercera acepción se refiere al materialismo histórico, y en esta se sostiene que existe un aparato de leyes y normas que impone a los individuos que se introducen en estos procesos sociales un rol determinado, y de ellos se espera que cumplan con una manera de actuar y de pensar. En esta acepción no existe una libertad de elegir, realmente se les está imponiendo un lugar a beneficio de una clase dominante en cuestiones de producción. En cuanto a las conclusiones del autor, este sostiene que para construir una ciencia es necesario oponerse a una ideología que existe y de igual manera combatir esos intereses de las clases dominantes que nos imponen una ideología para su propio beneficio. También menciona que el conocimiento científico no es fácil en sí, es un conocimiento científico y nos requiere que nos esforcemos mentalmente, que leamos y que nos preparemos, ¿no? Las definiciones de psicología, la primera es a la que se refiere el Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante. Esta define psicología como la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. Mario Bunge, Rubén Ardilla, en su libro Filosofía de la Psicología del siglo XXI, sostiene que la psicología es el estudio científico de la conducta y de la mente en caso de existir, de los animales dotados de un sistema nervioso que los capacite para percibir y aprender. Por su parte, Charles Morris y Albert Maisto, en su libro Introducción a la Psicología, sostienen que la psicología pretende explicar cómo percibimos, aprendemos, recordamos, resolvemos problemas, nos comunicamos, sentimos y nos relacionamos con otras personas desde el nacimiento hasta la muerte, esto en relaciones íntimas y en grupos. Núñez Partido, en su libro Psicología, de Editorial Paraninfo, define psicología como la ciencia que estudia la actividad mental y la conducta del ser humano. Velázquez, por su parte, en su libro Curso Elemental de Psicología, de Editorial Selector, hace la mención etimológica de psicología, donde la palabra psique significa alma o espíritu
y la palabra logos significa estudio, definiendo psicología como el estudio del alma. En cuanto al análisis crítico que hace Bronstein de conciencia, se refiere precisamente a esa descripción etimológica, donde psique significaba alma, y ocurre una transición en que esa concepción sagrada de alma se convierte a un concepto un poco más laico, que se refiere a lo que es la conciencia. Y marcan el nacimiento de la psicología de la conciencia en el discurso del método de Descartes en 1637, donde Descartes no menciona como tal la palabra conciencia, pero se puede observar un avance en este concepto. Con su frase pienso, luego existo, Descartes nos explica o nos expone que el ser antes de cualquier otro proceso la razón es ser, es decir, pienso antes que cualquier otro proceso. La herramienta de estudio de la psicología de la conciencia es la introspección o la observación interior, y el autor define conciencia como la evidencia que se alcanza intuitivamente y que todos somos partícipes. En cuanto al psicoanálisis, se refiere como conciencia un aspecto exterior de una realidad mucho más compleja, a lo que denomina el aparato psíquico. En el análisis crítico que hace Bronstein sobre el término conducta, refiere que surge el conductismo como una necesidad de darle un uso al estudio de la conciencia. Es decir, se hace una crítica donde dicen, bueno, es necesaria la conciencia, no tiene una utilidad. Entonces surge el conductismo. Y el conductismo transforma ese objeto de estudio que eran los estados mentales, y ahora se concentra en la conducta. El método que antes era la introspección ahora se convierte en la experimentación objetiva. No postula, este término postula una diferencia entre el hombre y el bruto, es decir, no existe ninguna diferencia entre el hombre y el animal. El papel psicológico del psicólogo también cambia, de ser un pensador teórico dedicado en una universidad a los estudios, ahora se convierte en una personalidad que es solicitada para opinar y dar sus consejos en cuanto a la prevención de estas conductas. La finalidad de la conducta, según el autor, es la adaptación al medio, y hace la mención de la definición de conducta de Smith y Smith, que dice que son respuestas de un organismo a los cambios del medio. En cuanto a las reflexiones epistemológicas sobre psicología académica, menciona el autor que la psicología se apropia de dos objetos, que es la conciencia y la conducta. Estas son abstracciones simples que conforman una ideología, ya que son concebidas en cuanto a la observación. Y volvemos a lo que es la ideología, a través de los sentidos. Aquí menciona la importancia del papel del psicoanálisis, ya que es necesario transformar esa ideología, esas representaciones, a través del método experimental, es decir, a través de la observación, la experimentación y la clasificación. Sostiene que la práctica ideológica parte de estas representaciones y crea nociones, y la práctica científica utiliza estas nociones como materia prima para crear conceptos. En cuanto al trabajo de la psicología académica, menciona que se da en el terreno de la conciencia y de la conducta, por lo tanto se da en el terreno de la práctica ideológica, lo cual es necesario y también es importante para poder llegar al conocimiento científico. Muchas gracias.